Bien, vamos a conversar, vamos a tratar acerca de los adverbios en esta oportunidad. Los adverbios lo hemos escuchado tal vez en otros momentos de nuestra preparación escolar. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones en relación a este concepto que nos vincula directamente con el modo, con la forma, con el tiempo, con el lugar en que se están realizando las cosas. Dicho de otro modo, los adverbios son eso, precisamente. Son elementos gramaticales que van a dar el mensaje de forma, de lugar, de modo, de tiempo. Es decir, ese elemento que le va a caracterizar tal vez a una acción, tal vez a algún adjetivo, alguna cualidad de los seres. Entonces el adverbio por definición es la siguiente. Son aquellos que se utilizan para precisar cómo se genera un concepto. Cuando decimos cómo se genera un concepto, es decir, de la forma en que se está produciendo un concepto, cualesquiera sea. Por tanto, modifican a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. Muy bien, entonces el adverbio va a modificar la acción que expresa un verbo, también va a modificar la cualidad que expresa un adjetivo y también va a modificar a otro adverbio mismo, es decir, a otra forma como se está presentando. Es decir, la forma modifica a otra forma, a otro modo. Entonces el adverbio es ese elemento que le va a dar la forma, el modo, el lugar en cómo se están realizando las cosas o cómo se están presentando las cualidades de las cosas. Entonces ya tenemos la definición de qué es el adverbio. Tenemos en el idioma español muchos adverbios, vamos a conocerlos cada uno de ellos ya en su momento. Por ahora quiero precisar algunas características, las principales de los adverbios. Y entonces ahí tenemos la característica de invariabilidad. ¿Qué quiere decir la característica de invariabilidad? Dice ahí la definición: no admite relación o variación de género ni número. Entonces, cuando nosotros estamos mencionando la invariabilidad de los adverbios, quiere decir que estos no van a presentar género ni número. Entiéndase que el género es masculino o femenino, y entiéndase que el número es singular plural. Eso ya conocemos. Pues los adverbios no están sujetos a estos dos accidentes, sea de número o sea de género. Por lo tanto, van a tener invariabilidad en género y en número. Esa sería una de las principales características de los adverbios. Vamos a ver otra característica. Ahí tenemos en la pizarra y dice ahí, derivación. Vamos a la definición. Un adverbio admite morfemas derivativos. Muy bien. Un adverbio, como lo conocemos, puede presentar cierta variación, sí. En el sentido de que puede presentar un sufijo y entonces ese adverbio va a variar. No va a tener su morfología inicial, sino va a presentar la variante. Entonces ahí es cuando vamos a ver algunos ejemplos que están ahí en la pizarra y dice derivación. Cerca es un adverbio y la derivación hay un sufijo y dice cerquita, pronto, prontito, bueno, buenísimo. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta que los adverbios están variando cuando se le agrega, se le adiciona una terminación diminutiva, en este caso, y conformamos un nuevo adverbio. No quiere decir que son sinónimos.
Muchas veces el ísimo expresa exageración. Los adverbios que figuran como ito, ita, expresan aprecio o miniatura, pequeñez, pero siempre van a presentar variantes cuando se le agreguen los sufijos que mostramos ahí en la pizarra, ¿no? Ahí está, cerca, cerquita, pronto, prontito, bueno, buenísimo, tenemos más, ¿no? Limpio, limpiecito, grande, grandezote, y en fin podríamos agregar muchos más derivativos, y por eso es que establecemos como una característica de los adverbios a la derivación, en tanto se le agreguen derivativos o morfemas derivativos, en este caso sufijos, quiere decir que están después del adverbio. Ahora la terminación mente, y esto hemos escuchado comúnmente siempre, pues convierte a los términos en adverbios. Entonces vamos a tener como ejemplo ahí en la pizarra, dice mala, es un adjetivo, pero este adjetivo a este adjetivo se le ha agregado la terminación mente, y entonces decimos malamente. ¿Sigue siendo adjetivo? No, ya es un adverbio, porque tenemos como característica que las palabras a que se les agrega la terminación mente se convierten en adverbio. Por lo tanto, ahí tenemos mala, malamente. Cariñoso, cariñosamente. Silencioso, silenciosamente. Triste, tristemente. Lejano, lejanamente. Pues bien, vemos cuando hemos ya agregado la terminación mente, notamos que los de la segunda fila son ya adverbios, dejaron de ser adjetivos. Muy bien, entonces cuando nosotros agregamos terminación mente, nos estamos refiriendo a que vamos a convertir un adjetivo en un adverbio. ¿Solo pasa con los adjetivos? No, también puede suceder con algunos verbos. Allí tenemos la clasificación de los verbos, o digo de los adverbios. Ahí tenemos 7 clasificaciones: tiempo, lugar, cantidad, duda, modo, afirmación, negación. Muy bien, acá vamos a leer algunos de los adverbios, son los más comunes, los más utilizados, tanto en la lengua verbal como escrita, y tenemos los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son ayer, hoy, antes, después, todo aquel adverbio que modifique, que esté presentando una idea de tiempo, de lugar, de hora, de espacio en el tiempo, ¿no? Todavía, aún, temprano, después, antes, también son formas de adverbios de tiempo. Es decir, aquel término adverbial que va a representar tiempo, que va a darnos la idea de un tiempo. Lugar. Entonces aquí son los lugares. Aquí, allá, acá, lejos, encima, debajo, cerca, delante, detrás, etc. Son todos los adverbios que nos van a representar lugar. Cantidad, mucho. Otros más de cantidad, poco, bastante, demasiado, más. Con tilde, más, menos, nada. Entonces, nadie no sería una de cantidad, ¿no? Porque no estamos hablando de seres animados, sino de cantidades. Entonces podríamos decir nada, ¿no? Entonces, nada sí sería un adverbio de cantidad. De duda, quizás, acaso, quizá, probablemente, tal vez, ojalá, etc. Modo, bueno, ¿cómo se hacen las cosas? Bien, ¿de qué modo? Mal, ¿cómo? Así, todos, ¿no? Todos los adverbios que terminen en mente son adverbios de modo. Entonces, como hace un momento aprendimos que con la terminación mente podríamos convertir a un término en adverbio, estos adverbios que están convertidos ya con la terminación mente son adverbios de modo, solo de modo. Entonces continuamos la afirmación, sí con tilde, porque es una afirmación, de lo contrario sería una condicional, y este sí es afirmativo.
afirmativo, porque lleva tilde. También, cierto, claro, exacto, obvio, seguro, bueno, etc. Todo aquel adverbio que represente afirmación. Negación, no, tampoco, jamás, nadie, ninguno, ni. Son adverbios que están negando un hecho, una realidad o un concepto cualquiera. Entonces vamos a notar que los adverbios son variados, son muchos, y en realidad tendríamos que mencionar muchos más, pero es la idea que ya tenemos en relación a los adverbios. ¿Cómo reconocemos a un adverbio? En una estructura oracional, ¿cómo sabemos cuál es el adverbio? Entonces ahí tendríamos que establecer una fórmula interrogativa en la que establezcamos preguntas directas al verbo. Y es así como estaríamos estableciendo esta fórmula: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, o ¿cuántos? De esta manera dejaríamos expuesto al adverbio que está dentro de la oración, formulando las preguntas al verbo. Mucho cuidado, que debe ser al verbo de dicha estructura gramatical, en este caso de esta oración. Y entonces decimos: dejó allá sus cosas. ¿Dónde dejó sus cosas? Allá. Muy bien, entonces este es un adverbio de lugar si establecemos en el cuadro de adverbios. La siguiente oración: llegó tarde. ¿Cuándo llegó tarde? Muy bien, entonces estamos al frente de un adverbio de tiempo. Lo hiciste bien. No vamos a decir dónde lo hiciste bien, vamos a decir cuándo lo hiciste. En este caso la oración, la frase es: lo hiciste bien. Hay una sentencia, una afirmación, una aseveración. Por lo tanto, el verbo tiene que estar bien encajado, o más bien dicho, la pregunta debe estar bien encajada con el verbo, tomando en cuenta el significado que está presentando esa oración. La connotación que está presentando la oración también, ahí se aplica el sentido común de los conceptos que leemos, que entendemos. Entonces, lo hiciste bien. ¿Cómo lo hiciste? Bien. Muy bien. Entonces es un adverbio de modo. Lo hizo bien, no mal, sino bien. No entiendes mucho. ¿Cuánto me... No atiendes mucho. ¿Cuánto me atiendes? No, me atiendes mucho. ¿Cuánto me atiendes? Mucho. Es un adverbio de cantidad en este caso. Es un adverbio de cantidad. Ahora vamos a continuar con el análisis funcional de los términos. A ver, habíamos dicho que la palabra muchos y otros tantos más, como está aquí en la práctica, todo, poco, bastante, son adverbios y están aquí en el recuadro, ¿es cierto? Sin embargo, como yo lo dije hace un momento, es necesario hacer un análisis racional para comprender el mensaje, el sentido que está presentando las estructuras gramaticales, oracionales. Entonces, así como decimos, ¿no?, que muchos es un pronombre. O sea, en realidad muchos encaja dentro del recuadro de los adverbios, pero en una estructura gramatical funciona o ha de funcionar como pronombre. En el caso de le dimos muchos, y aquí termina la frase, le dimos muchos, la oración termina ahí, le dimos muchos. Pero en el contexto nosotros estamos hablando de abrazos, por eso está entre paréntesis. Le dimos muchos abrazos, pero queremos utilizar un pronombre. Y entonces debemos saber o recordar que el pronombre es el elemento que reemplaza al nombre. Es decir, para evitar mencionarlo nuevamente, utilizamos un pronombre. Si es Pamela, le decimos ella. Si es Juan, le decimos él. Son pronombres personales. Igualmente aquí, al sustantivo abrazos lo estamos reemplazando con un pronombre, en este caso muchos. O sea, muchos está reemplazando el abrazo, el sustantivo abrazos. Entonces aquí de ninguna manera sería un adverbio. De ninguna manera. Porque no está modificando ningún verbo. Porque muchos está reemplazando a abrazos.
porque la connotación de la oración dice, le dimos muchos, porque anteriormente hay un contexto en el que, en el que nos estamos refiriendo a abrazos. Entonces no es un adverbio definitivamente. Sería un error bastante exagerado en donde se presente una oración como esto, le dimos muchos, le dimos tantos, le dimos pocos, o nos recibimos varios. Sería un absurdo afirmar que esto es un adverbio, porque el adverbio de ninguna manera va a ser al mismo tiempo un pronombre. Entonces, o es adverbio o es pronombre. Entonces nos damos cuenta que es un pronombre rápidamente, porque en el contexto en el que se está dando esta oración, a muchos es el pronombre de abrazos. Tener en cuenta muy esto, en claro, con determinantes. A ver, son determinantes cuando acompañan a un nombre. En este caso, ya habíamos dicho hace un rato, el sustantivo o nombre es abrazos. Ahí está el sustantivo abrazos. La palabra o el término muchos está acompañando al sustantivo, al nombre, pero lo está determinando. Por lo tanto, no es un adverbio, no está indicando un modo. Esto es importante reconocer, que la palabra muchos, cuando modifica el sustantivo, no es adverbio. Los aparentemente adverbios, tales como todo, poco, bastante, mucho, cuando estos se están modificando al sustantivo, no son adverbios. Por lo tanto, los adverbios son cuando estos se están modificando a verbos, a adjetivos o a otros adverbios también. Haciendo esta aclaración, espero que haya sido de útil estos conocimientos bastante específicos en este tema de los adverbios. Aquí tienes la práctica. Acá tenemos todavía un recuadro de las frases adverbiales. Las frases adverbiales, que son aquellas conjuntos de palabras que hacen las veces en un segmento oracional, en un texto, hacen las veces de adverbio. O sea que el adverbio no solamente es una sola única palabra, también son varias palabras que hacen las veces, incluso hasta tiene formas. Por ejemplo, tenemos los adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. Son adverbios, pero en este caso se llaman frases adverbiales o locuciones adverbiales. Así se encuentran en los libros. Y estas formas adverbiales son muy variadas. Tan es así que hasta las podríamos crear nosotros. Es más, las frases adverbiales surgen con el mismo uso del habla y de la escritura. Y ahí tenemos del lugar, tenemos al fondo, desde lejos, por encima, más allá, etc. Podríamos crear muchas más locuciones adverbiales o frases adverbiales. Tiempo. A última hora, llegó a última hora. A última hora está funcionando como un adverbio, en este caso una frase adverbial de tiempo, porque llegó a última hora, no llegó a tiempo, sino casi a última hora. En un instante estoy contigo. ¿En cuánto tiempo? En un instante. Recordamos la fórmula del interrogatorio al verbo y también cumple. Si nosotros aplicamos la fórmula a todas estas locuciones adverbiales, también nos va a dar la respuesta. Fácilmente vamos a reconocer a las locuciones adverbiales aplicando nuestra fórmula del interrogativo al verbo. Continuamos de modo, a ciegas, llego a ciegas, caminas a ciegas, a tontas, al revés, a espaldas. De cantidad, más o menos, un poco, como mínimo, etc. Aquí incluso podríamos un poquito, también sería una frase adverbial, sabiendo que le podríamos agregar una variación, en este caso una terminación ito, un sufijo. Afirmación, claro que sí, en efecto, por supuesto, etc. Negación, en mi vida, ni por pesadilla, por nunca. Duda, tal vez, a lo mejor pueda ser.
Esta clase, como todas las clases, presentan una imagen completa donde aparece cada parte de la pizarra, también aparece la práctica que es calificada. Te invito a que la leas, la repases y puedas resolver las dudas que pudieran surgir en relación a esta práctica, que es parte de la evaluación de este tema relacionado a los adverbios y a las frases adverbiales.